dijiste que podías poner. Listo. Y no sé quiénes son los otros mismos. Tú solo dijiste los que no alcanzamos a poner. Ah, ya, el que no alcanzó por no alcanzar, no puede. Los que tengan permiso, sí. Madrid, de una. Madrid, ¿Ya te comparto, profe? por ¿Sí? favor. Ya te comparto. Mientras voy poniendo fallas que están bien. Sí, ¿Ya lo ves, profe? estoy cargando. Ya. ¿Ya? Bueno, ya va. Bueno, el biotopo. ¿Qué es el biotopo? Un biotopo es una parte de la biología que se encarga de hacer estudios con respecto de los ecosistemas y el medio ambiente en el cual se desarrollan. No, el biotopo no es una disciplina. De pronto la ecología sí se encarga de estudiar eso, pero el biotopo, ¿qué es? Devuélvete. Está mal esa definición. Está mal esa definición. ¿Qué es el biotopo? Según lo que tú entendiste, yo lo expliqué en clase. ¿Verdad? Bolivia. Madrid, ¿estás ahí? ¿Puedes dar señales de vida, por favor? Señor, ¿Qué es el biotopo, papá? profe, pues yo lo busqué. Ajá, ajá. Sí. ¿Qué entendiste de lo que encontraste? Señor, ¿Qué entendiste de lo que encontraste? pues lo que encontré es que el biotopo es como algo de un ecosistema que es Sí. en el medio ambiente. Bueno, eso es muy amplio. ¿Qué es el biotopo? Señor, ¿Qué es el biotopo? ¿No me escuchas? ¿Hay algún problema? ¿Los demás me escuchan? profe, no te escucho mal no te escucho tanto, profe. ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal, muchachos? Yo te escucho bien. Yo te escucho bien. Yo te escucho bien. Yo lo escucho bien, profe. Ok. Bueno, de pronto el amigo Madrid tiene algún problema allí, pero acá Dylan nos va a ayudar con la definición del biotopo. A ver, dilo duro para ver si lo alcanzamos a escuchar. Características físicas del ecosistema, ¿como qué? Como la luz, como el viento, como el agua, la intensidad del agua, la altura, ¿sí? La intensidad del sol. Sí. Eso va a ser muy importante. Mira la definición que tú me pones acá. Es la forma típica, forma que posee un animal, una planta. Eso es biocenosis. Eso es biocenosis. Porque estamos hablando de las relaciones entre los seres vivos. ¿Listo? Entonces, para que lo anotes y lo tengas en cuenta. Sigue. Sí, profe. ¿Vale? ¿Ya puedo seguir, profe? Sí, sigue, sigue. Sí. Los tipos de biotopo. Primero, biotopo terrestre. Segundo, biotopo acuático. Esos son Tercero, biotopo ecosistemas. Es que, amazónico. es que confundiste ecosistemas con biotopo. El biotopo es un componente del ecosistema. O sea, el biotopo y la biocenosis conforman al ecosistema. Espero que estén escribiendo eso, porque va a ser muy importante para todo lo que vamos a desarrollar. O sea, el ecosistema se conforma por dos cosas, por el biotopo, por la biocenosis. Lo que tú estás poniendo ahí, claro, pueden ser características de biotopos, que es terrestre, acuático, pero principalmente lo que estás hablando ahí son ecosistemas, ¿listo? Listo, profe. Sigue, sigue, sigue. Ya, cuarto, biotopo mediterráneo. Y quinto, acuario biotopo. Características del biotopo.
Características del biotopo. El biotopo es un lugar en el cual los seres vivos habitan dentro de un ecosistema, que son luz, agua, temperatura, Ahora sí. salinidad del agua, pH, suelo y clima. ¿Por qué se identifica el biotopo? Lo identificamos cuando encontramos un ecosistema de los seres vivos determinado por condiciones ambientales específicas que hace de ese ecosistema único en el ambiente. Leíste. Estás leyendo. ¿Cuál es la biocenosis del biotopo? La biocenosis del biotopo está formada por el suelo, el aire, la temperatura, el agua. No. La zoonosis o los seres vivos más importantes de un ecosistema son los animales, fauna y las plantas flora. Bueno, ahí definiste fue biotopo en vez de biocenosis, pero a ver qué encontramos acá. La zoonosis es un conjunto de población, es un conjunto de poblaciones de varias especies que conviven en un área determinada. Estás leyendo. ¿Por qué se caracteriza la biocenosis? La biocenosis se caracteriza también por tener un número determinado de especies y está a su vez un tamaño de población definido. Igualmente los cambios ocurren por migración, es decir, porque llegan nuevas especies o individuos de otras zonas. Las relaciones intraespecíficas son las interacciones que se establecen entre individuos de la misma especie. Está relacionada por ser perjudiciales si provocan las competencias entre los individuos o beneficiosas si favorecen su cooperación. Las relaciones intraespecíficas son las interacciones que se establecen entre individuos de distinta especie. Pueden ser relaciones negativas, neutras o positivas, que son depredación, parasitismo, mutualismo, comensalismo, porencia y Poresia. poresia. O sea, es viajar. Espera. Dejemos la última de volver. Eso. Este ya se les había explicado. La tanatocresis. Tanatocresis. Sí, profe, esa ya nos la habías explicado. Porque ¿con quién se les relacionaba? Con Thanos. Claro. Ustedes han visto una serie de películas pésimas, malas, que a ustedes no les gusta, que se llaman los Avengers. Hay un personaje que se llama Thanos. Thanos. Thanos está inspirado en un dios griego que es Thanatos, que es el dios de la muerte. Entonces, ¿qué significa tanatocresis? Muerte, muerte y más muerte. No, no es muerte. Estamos hablando de una relación. Seres vivos que consiguen su glucosa de muerte. Plantas muertas, animales muertos, incluso bacterias muertas, lo que ustedes quieran muertos. Eso significa tanatocresis. Los que solemos llamar, ¿cómo? Carroñeros. ¿Sí? O sea, el chulo es carroñero, pero no todos los carroñeros son chulos. ¿Listo? ¿Por qué? Las hienas también son carroñeras, por ejemplo, ¿cierto? Los chulos son carroñeros. Los cóndores, por ejemplo, son mixtos, o sea, a veces pueden ser carroñeros, pero a veces pueden ser aves rapaces, pueden cazar. ¿Listo? Bueno, Madrid. Entonces, Madrid, no sé, tienes una confusión en términos, recuerda que el biotopo son las características o las condiciones que tiene un ecosistema, como la intensidad del viento, la cantidad de lluvias, la altura, la intensidad del sol. Y la biocenosis son todas las relaciones que se dan entre los seres vivos, tanto intraespecíficas como interespecíficas, ¿listo? Y no definiste las relaciones intraespecíficas, que son las que principalmente vimos en clase. Las relaciones estatales
¿Cuál es el grupo que se caracteriza por tener relaciones estatales? Las hormigas, ¿Cómo se llama las ese grupo? abejas. ¿Cómo se llama ese grupo? Muy bien, Tommy, excelente. Himenópteros, hormigas, avispas y abejas. Muy bien. Son jerárquicas. Relaciones familiares, ¿cierto? Principalmente primates, algunas aves, ¿cierto? ¿Qué otra teníamos? Ah, bueno, no. Los leones, ¿qué tipo de relación tienen? Aunque suelen ser de otro tipo también. Lo que pasa es que sí se reúnen en familia, sí, pero ellos se están moviendo constantemente. ¿Cómo se llama eso? Gregarismo. Cardumen. Como el cardumen. El cardumen, ¿saben qué es un cardumen? Exacto. Pues más o menos, no con los tiburones. Miren esto. Son los peces. Eso parece una nube. Esperen que ya les comparto pantalla. Eso parece una nube de peces. Eso es un cardumen. Bueno, te voy a quitar la pantalla aquí. ¿Listo? Esto es un cardumen. Mire, esto es algo gregario. Ellos están en constante movimiento y cuando empiezan a moverse, generan esta forma. Eso es un cardumen de peces. Los lobos son gregarios, los leones son gregarios. ¿Listo? Y por último, tenemos las relaciones de... ¿Cuál es la relación intraespecífica que nos falta? Las bandadas. No, estamos hablando en este momento de colaboración. Hay unas que se llaman las colonias. Recuerden que el principal ejemplo que nosotros tenemos de colonización son las plantas. ¿Listo? O sea, las plantas cuando sale el pasto, por ejemplo, acá en el colegio que estamos con mis amigos, pero todos lo conocemos, la cancha estaba súper deteriorada, ¿sí o no? Y entonces nos fuimos porque llegó una pandemia y salvó la cancha. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a colonizar el pasto toda esa zona, ¿cierto? De tierra que estaba ahí. Y la empieza a colonizar el pasto, la empieza a invadir. Pero el pasto no se mueve, lo que hace es reproducirse y crecer. Es diferente. ¿Listo? Ahora, vamos a ver que... A ver. Estas relaciones intraespecíficas pueden darse de muchas formas. Bueno, Madrid, espérame que me hace falta darte tu nota y subírtela a la plataforma. Pues, entonces, lo mismo. No explicaste las relaciones intraespecíficas, que eran las que acabo de explicar, sino solo las mencionaste. Tocaba ser específico para ver si comprendías el concepto y confundías un poco el concepto de biotopo con biocenosis. Además que leíste, Madrid, leíste mucho. Pero bueno, ayudemos un día al compañero. Dejémoslo en 75. No presentaste apuntes, no presentaste el pantallazo Ucaplay tampoco. ¿Qué pasó, Madrid? Profe, había una actividad en Coplay. ¿Oye qué? No, sino que creo que se me olvidó. En verdad se me olvidó, profe. Y ya se lo pedimos, creo que hace 3, casi 4 semanas. ¿No? Sí, profe. Bueno, entonces, Madrid, te va a dar la definitiva. Madrid 59. No, quedó ahí. Bueno, tienes la tercera evidencia para subir esas notas y la primera evidencia la tienes muy bajita. Yo ver esa última evidencia, necesito que saques 100, ¿oíste? Madrid, Sí, profe. bien, cuenta con- Entonces, miren, nosotros tenemos relaciones intraespecíficas que se van a dividir de dos formas. ¿Listo? A ver, aumentamos. ¿Ustedes siguen bien acá? ¿No? Yo nada más el proyecto, digamos, chévere. Entonces, las relaciones intraespecíficas
se van a basar en dos tipos, ¿no? Entonces, la cooperación por un lado y el otro va a ser de competencia. Eso ya lo sabemos muy bien. Entonces, la competencia puede ser por algo que tenga el territorio, ¿cierto? Algo que lo vamos a denominar recursos. Es decir, si hay agua, si hay glucosa, ¿cierto? Si hay buena cantidad de, no sé, tal vez aire o gases específicamente hablando, si hay, bueno, un montón de estas sustancias que puedan favorecerlo. Ya después miraremos de qué otro tipo puede ser. Por reproducción, pues ustedes bien saben que, por ejemplo, en las aves está muy conocido, digamos, los gallos, por ejemplo. Ah, bueno, acá hay una cosa muy interesante. Los animales más, ahí dice por la reproducción. Los animales más, en las aves, el que es más bonito y más colorido es el macho. Entonces, el pavo es el macho. O sea, el que nosotros llamamos el pavo real, que tiene esas plumas así súper grandes, es el macho. La hembra es café y no tiene esas plumas tan grandes. El gallo tiene unas plumas mucho más largas, ¿cierto? Una cresta mucho más grande y unos colores mucho más llamativos que las gallinas, ¿sí? Por ejemplo, los avestruces, ¿ya han visto los avestruces? El que es negro, muy, muy negro, con las plumas negras y la cola blanca, es el macho. La hembra es súper café. Entonces, miren, las aves, precisamente el macho suele ser el más llamativo, porque eso le da un carácter de reproducción. O sea, le permite ser más llamativo para la hembra y lo pueden escoger. Entonces, es una relación de competencia. Obviamente, en los humanos no nos salvamos de eso. Está el amigo con el otro amigo que quiere decir, no, yo quiero que tal chica o una chica que diga, yo quiero que este chico sea mi novio. Entonces empieza el cortejo y le regalan chocolates y cartas y cosas. Y estamos viendo que puede darse una relación también de competencia. ¿Sí? Incluso en lo humano. Aunque ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver cómo en los humanos se cambian ciertas cosas, pero siguen dándose relaciones intraespecíficas. Por la dominancia social, acá dice, por la dominancia social, es decir, ahí estamos hablando que hay jerarquías, por ejemplo, pues las que son más claras son en los himenópteros, o sea, las abejas, las hormigas y en los avispas. Esos son los himenópteros. Y en este caso, vamos a ver que hay una jerarquía. Entonces tenemos una reina, tenemos guerreras, tenemos obreras, y en la que es más clara de todas esta dominancia social, ¿en qué grupo será? ¿En las abejas será? Bueno, las abejas es muy clara. En las hormigas, en las ¿Por hormigas. qué en las hormigas? Señor, ¿Por qué en las hormigas? porque a las hormigas como que las jerarquizan, no sé por qué les quitan las alas y todo. Exactamente. Porque se les comen las alas. O sea, recuerden que las hormigas nacen con alas, pero por jerarquía social, a las obreras se les comen las alas las guerreras. Y ya, o sea, ya no pueden volar y las mantienen pegadas a su hormiguero. Obviamente en las abejas también pasa porque una abeja no puede hacer lo que quiera y no se puede ir ya, siempre está con su panal y con su reina. Pero digamos que es más evidente en las hormigas. Por eso nosotros creemos que las hormigas nacen sin alitas, pero es porque se las comen prácticamente las alitas. ¿Listo? Entonces miren eso. Y ahorita vamos a ver qué otros tipos de competencias. Les voy a poner un fragmento de una película y vamos a hacer un análisis de esa misma. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver la cooperación, que es pues el más grande. ¿Listo? Incluso pues la cooperación es lo que ha permitido a muchas especies evolucionar. ¿Listo? Muchos de nosotros como especies hemos evolucionado gracias a la cooperación, a que nos ayudamos entre nosotros. Y así con todas las especies. Entonces vamos a ver, dentro de esto, de la cooperación, podemos encontrar estos tipos de relaciones
intraespecíficas. Primero, las relaciones familiares, que se pueden dividir en muchos tipos. Pueden ser monógamas o polígamas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? ¿Cuál es la de una sola? ¿Cómo le decimos a eso? ¿Monógamo o polígamo? Monógamo. Entonces, vean, las relaciones monógamas son las que tienen solo una pareja, como nosotros, para nuestra sociedad, y hablo específicamente de la sociedad colombiana porque hay otras sociedades donde son polígamas. Su mamá, ¿cierto? Decide estar con su papá, y bueno, obviamente se pueden divorciar, etcétera, pero lo común, ¿ah? Claro, digamos, lo común puede que se separe, pero lo común es que usted no vea a su papá o a su papá o a su mamá, perdón, con más de 3 parejas al tiempo. Eso no es común. Puede que pase, sí, puede pasar, pero no es común, es decir, socialmente no es aceptado. Puede que su papá se divorcie de su mamá, pero su papá o su mamá están después con otra pareja y solo, casi siempre solo con una. Eso es lo que uno ve comúnmente. Usted, su hermano o su hermana tienen una pareja, o usted suele tener solo una novia. Puede tener, esperemos que sea así. A no ser que llegue a un acuerdo con su novia de tener otras novias, pero que sean acuerdos, no infidelidades. Y hay relaciones polígamas, que son con varias parejas. Es decir, No como les- hacen los perros, como hacen los gatos, ¿cierto? Que pueden tener crías con varios individuos a lo largo de su vida. Esas son relaciones polígamas, ¿cierto? Entonces, las aves son altas, sobre todo las aves rapaces, las aves que cazan, son altamente monógamas, yo les he explicado. Es decir, cuando encuentran su pareja, durante toda esa vida solo suelen estar con esa pareja, ¿sí? Pero los animales que suelen ser gregarios suelen ser polígamos, es decir, pueden tener crías o relaciones con múltiples individuos de la misma manada, ¿sí? Eso va a permitir que crezca el número. Sobre todo va a pasar con los que pues suelen ser depredados, ¿cierto? Los que son presas, como los ratones. Ustedes saben que los ratones se reproducen rápidamente. Incluso los ratones pueden tener crías con su propia familia, ¿no? Sí, Los conejos, o los roedores, ¿sí? Eso va a pasar. Eso va a pasar, ¿listo? Listo, viene. Relaciones matriarcales, también familiares matriarcales. ¿Qué quiere decir matriarcal? Listo, muy bien. Está relacionado con la madre, es decir, las mujeres son las que van a dominar la estructura biológica. ¿Como quiénes? la abeja reina. Como las abejas, por ejemplo, las hormigas, las avispas. Los Son himenópteros. hembras las que dirigen. Son hembras. Entonces, si ustedes miran en las abejas, por ejemplo, los zánganos, ¿cuál es la función de los zánganos? Reproducirse. Reproducirse con la reina. Solo reproducirse con la Reproducirse. reina, que es muy importante, obviamente. No metan en el comentario como, ay, sí, solo reproducirse. No, obviamente es muy importante. Pero ¿quién hace la miel? ¿Quién consigue el néctar? ¿Quién consigue el polen? Las Las hembras. abejas. Abejitas. Profe, de Entonces hecho, es vamos que a ver nos que quedó sí hay pendiente con relaciones, el... incluso las abejas tienen relaciones coloniales, relaciones estatales y relaciones familiares, principalmente matriarcales, porque la hembra es la que dirige, por así decirlo, la colmena. ¿Listo? O sea, no es que las abejas solo presenten un tipo de relación intraespecífica, no pueden presentar varias, al igual que nosotros. Patriarcales. Los... Que lo manejan los machos, hombres. El macho, el macho alfa, como los es leones, el que los va a lobos, dirigir. los Eso pasa osos, mucho, por ejemplo, en los lobos, los suele pasar leones, en los perros, los ¿cierto? leones. Bueno, depende de la especie, pero sí, en algunos patos, que suele un macho dirigir, ¿sí? La manada, dirigirla, es un macho. En el caso de los humanos, obviamente la estructura social que nosotros tenemos es altamente patriarcal. O si no, ¿cuántas mujeres presidentes ha tenido la República de Colombia? Pero Cero. porque somos muy patriarcal.
No lo patriarcal. creemos hasta el momento, eso está cambiando. Nosotros ahorita vamos a hablar del humano, porque vamos a hablar un poco de la forma de pensamiento. Calvache, amigo, me está tomando nota, papu, y yo califico los apuntes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que somos? Entonces, claro, cuando hablamos de estas relaciones patriarcales, son relaciones, ¿cierto? Que van a estar dirigidas por los machos. Y por último tenemos relaciones filiales, es decir, que son totalmente ligadas a la sangre. Filiales. ¿A las qué, Filial, profe? filial. Así como suena, filial. A ver, venga y lo agrando un poco. Nos volvemos a conectar, muchachos. ¿Se alcanza a ver? No. Filiales. ¿Listo? Nos volvemos a conectar, mis amigos. Claro. Digamos, por ejemplo, nosotros tenemos relaciones filiales, familiares filiales. O sea, su mamá los tuvo a ustedes y ustedes viven con sus progenitores, o sea, con su papá y con su mamá. A menos que pues algo pase, usted viva con su tía o algo así, pero es filial también, porque esto hace referencia a genético. Usted tiene un legado genético. Exacto.